Hablaremos hoy de asedios. La poliorcética es el nombre de la ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades o para defenderlas. Es una disciplina que también se encarga de construir fortalezas o baluartes. A lo largo de la historia han existido muchos personajes expertos en el manejo de esas técnicas que incluían escaleras, catapultas, estrategias de rodeo que impedían cualquier fuga de la ciudad que debía ser asfixiada para conseguir su rendición. Ya desde los comienzos de la historia existieron los asedios. Ya en las primeras ciudades del Oriente Medio se encuentran restos arqueológicos de murallas fortificadas. La práctica más común de los asedios eran simplemente desplegar el sitio y esperar a la rendición de los enemigos encerrados. No había más que eso. Nada más. Después fueron progresando. Vamos a hacer un catálogo de algunos sitios famosos. Siglo XV a.C., ahí estaba el faraón egipcio Tutmés III, para los griegos Tutmosis posiblemente. Este faraón, cuyo reinado duró muchísimo y prolongó, creo que más que el de Ramsés incluso, luchó contra una rebelión cananea que comandaba Durusha. ¿Qué hace Durusha? El rey de Kadesh. Se disputaban la región de Retenú, las actuales Palestina y Siria, más o menos. Y en un momento Tutmés avanzó sobre los cananeos que rajaron. Y dice la crónica que hubieron de retirarse a la ciudad de Megido, cerrando las puertas tras de ellos. El asedio egipcio de Megido duró 7 meses antes de que los habitantes se rindiesen. Y el rey de Kadesh escapó. En Kadesh tuvo lugar también la batalla decisiva de Ramsés contra los hititas. El ejército, paso a otro asedio. Sí. El ejército macedonio de Alejandro Magno cumplió con varios sitios de ciudades. Hay dos muy famosos, el de Tiro y el de la Roca Sogdiana. Tiro era la más importante ciudad-estado de Fenicia, ¿se acuerdan? Biblos, Sidón, Tiro. Tenía cerca de 40.000 habitantes y estaba dividida en dos partes. La ciudad nueva, o isla de Tiro, situada en una pequeña isla a 800 metros de la costa fenicia, y la ciudad vieja, que estaba en la orilla del litoral, sobre el continente. La isla de Tiro estaba rodeada por unas murallas que llegaban a alcanzar los 45 metros de altura en la zona frente a la costa. Alejandro Magno ordenó a sus ingenieros empezar a trabajar en el asedio. El experto en poliorcética de Alejandro se llamaba Diades de Pela. Hicieron lo siguiente: se demolió por completo la ciudad vieja de Tiro y arrojaron toneladas de escombros al mar para hacer un espigón que llegara hasta la isla. Los ingenieros clavaron estacas de madera en el lecho marino, era un lecho de poca profundidad, ¿no? Unieron esas estacas con tablas. En un principio, los habitantes de Tiro observaban las obras de ingeniería con escepticismo. En otros tiempos, ellos habían resistido 13 años de asedio babilonio. Pero el rey babilonio no era Alejandro Magno, que estaba dispuesto a tomar la isla costara lo que costara. La lengua de tierra empezó a avanzar y los tirios realizaron las primeras maniobras para combatirlo. En primer lugar, mandaron nadadores expertos, quienes ataban pequeñas embarcaciones a remo a las estacas y luego trataban de arrastrarlas hacia el mar. También hacían salidas con sus barcos y acribillaban con flechas y dardos a los trabajadores que estaban ahí. Alejandro ordenó proteger a los operarios con mamparas de pieles y madera, pero los ciudadanos de Tiro eran perseverantes. Cargaron un navío enorme con azufre, brea, pez, todo lo inflamable que encontraran, y lo lastraron de popa, de manera que la proa sobresalía del agua. Lo remolcaron con unos trirremes y lo arrojaron contra la punta del espigón.
El navío, con la proa elevada, se montó sobre el dique y entonces una nube de flechas incendiarias lanzadas desde la muralla de la ciudad incendió el barco inflamable, cuyo fuego devoró el espigón. La alegría de los tirios era total. Su ciudad seguía siendo invulnerable, pero Alejandro se obstinó. Construyó un espigón nuevo, esta vez más ancho, y tomó el control del mar. Y bloqueó a Tiro, por lo que ya no podían llegar suministros por ningún lado. Si no eran las espadas quienes rendían a Tiro, lo serían el hambre y la sed. Los habitantes se defendían con unas energías que Alejandro no había visto nunca. El nuevo puente avanzaba, y también los ataques constantes. Finalmente la ciudadela fue invadida. Los heraldos macedonios comenzaron a anunciar por las calles que la vida de aquellos que se resguardaran en los templos sería respetada. Pero pocos hombres de Tiro hicieron caso. Resistieron en cada calle, en cada esquina, en cada rincón de la ciudad, y fueron masacrados por las tropas de Alejandro. El asedio de Tiro fue muy sangriento. En realidad solo murieron 400 macedonios, pero 8.000 tirios. 2.000 fueron crucificados a lo largo de kilómetros de playa y 30.000 ciudadanos fueron convertidos en esclavos. La ciudad de Tiro ya nunca volvió a ser isla. Es decir, el espigón se fue asentando como un istmo y así permanece todavía. La roca Sogdiana fue otro asedio de Alejandro, ¿no? Era una fortaleza que Alejandro atacó en el 327 a.C. Oxiartes de Bactriana había enviado a su esposa y a sus hijas, una de ellas llamada Roxana, para refugiarse en aquella fortaleza, ya que se creía que era impenetrable y estaba aprovisionada para un larguísimo asedio. Cuando Alejandro preguntó a sus defensores si querían rendirse, los tipos rechazaron la oferta, indicando que Alejandro necesitaría hombres alados para capturar la fortaleza. Alejandro buscó voluntarios que fueran capaces de escalar los riscos sobre los que se elevaba aquella fortaleza. Se presentaron 300 hombres que habían adquirido experiencia escalando, etc. Y ayudándose con cuerdas y clavijas, escalaron el acantilado durante la noche. Durante aquel ascenso murieron 30. Siguiendo las órdenes de Alejandro, indicaron que habían alcanzado el objetivo, agitando unos pedazos de tela, qué sé yo. Alejandro envió un emisario para que anunciara la noticia a los enemigos, indicando que debían rendirse sin demora, ya que hombres alados habían tomado posiciones en la cima. Y los defensores de la fortaleza, sorprendidos y desmoralizados, decidieron rendirse. A todo esto, no contento con el triunfo militar, Alejandro se enamoró de Roxana tras aquel asedio y terminó casándose con ella. Para el asediado era muy importante contar con abastecimiento de agua y comida para evitar la rendición por hambre, ¿no? Cuando un asedio por hambre llegaba a límites desesperados para los defensores, las primeras víctimas eran los caballos, después los animales domésticos, y en algún caso apareció la antropofagia. A veces importaba más la ciudad que sus habitantes. Por ahí echaban a algunos ciudadanos, a los tipos que tenían entreojos, por ejemplo, y los obligaban a salir, enfrentando una muerte casi segura, ¿no? Salían y se encontraban con los sitiadores que estaban ahí. ¿Todo para qué? Bueno, para reducir la demanda de agua y comida. La enfermedad era otra arma también de asedio muy efectiva, aunque los atacantes eran a menudo tan vulnerables como los defensores. En algunos casos las catapultas lanzaban animales enfermos o muertos dentro de la ciudad. Era un ejemplo de guerra biológica rudimentaria. Una táctica mongol del Gran Han consistía en usar las catapultas para lanzar cadáveres de apestados
adentro de las ciudades asediadas. La peste infestaría la ciudad y permitiría que fuese capturada con mayor facilidad. Se desarrollaron varios métodos en las épocas antigua y medieval para romper las fortificaciones. Las escaleras podían emplearse para escalar por encima de las defensas, los arietes y los garfios podían servir para romper las puertas o las murallas, y ahí estaban las catapultas que tiraban proyectiles para destruir las fortificaciones. También podía construirse una torre de asedio. Eran estructuras por ahí más altas todavía que las murallas, que permitían a los atacantes disparar desde lo alto a los defensores y enviar las tropas hasta la muralla con menos peligro que usando escaleras. Igual tenían que tener tiempo para construir esa torre. Y claro, pero en general las construían a cierta distancia y después casi todas las torres tenían ruedas o alguna forma de movimiento para que la fueran acercando ya a último momento, ¿no? Además del lanzamiento de proyectiles, era también muy común el intento de minar las fortificaciones, excavando hasta conseguir que colapsaran. Y dice que hacían túneles abajo de los cimientos. Después dice, acá una cosa curiosa, que hacían explotar el túnel. ¿Con qué lo hacían explotar? Claro, es raro. Si raro. Tienen catapulta, ¿para qué las usan? Si tienen explosivos, no usen catapulta. Pero bueno, es que no tenían explosivos. No había pólvora, no en la claro. edad antigua. Los defensores a veces construían galerías para contrarrestar los trabajos de los atacantes, en fin, todas esas cosas. Otros asedios, ahí está el más famoso de todos, del cual no hablaremos, que es el de Troya, y más histórico y tan famoso como el de Troya fue el de Masada, que ya lo hemos contado muchas veces aquí en este programa. Acá dice que el uso del cañón inició una nueva era en las tácticas militares referentes al asedio. Ya en el siglo XV y XVI, los cañones eran una pieza esencial y regular de cualquier ejército en campaña, pero también de los defensores. Para defender los castillos también estaban los cañones, ¿no? Empate. La mayor ventaja del cañón sobre otras armas de asedio era su capacidad de disparar un proyectil más pesado, más lejos y más rápido que cualquier catapulta, imagínense. Con esto, las murallas de épocas pasadas eran objetivos fácilmente destructibles. En 1453, las murallas de Constantinopla fueron destruidas en 6 semanas por los 62 cañones del ejército de Mehmed II. O sea, ya en siglo XV había cañones. Sí, claro. Sí. Nombremos para terminar las trompetas demoledoras de Jericó. Nombremos también la aparición de Jesucristo ante el rey Enrique durante el cerco de Lisboa y el reproche del rey Enrique: Señor, hazte visible mejor ante los sarracenos que no creen en ti. Yo ya creo. Claro. En todo cerco se supone que el sitiador es dueño del territorio vecino, que está, digamos, también en situación de impedir el abastecimiento del sitiado y que es el que toma las decisiones. Puede decirse que todas las plazas sitiadas caen más tarde o más temprano. El destino de toda muralla, escribió alguien, es ser derribada. Ante semejante postulación, los espíritus prácticos podrán sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio. Si al fin habremos de capitular, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? La respuesta a tan liviana objeción es contundente y melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Príamo sabía que el destino de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal en beligerancia. Oyente poliorcético. El que esto escribe defiende unas modestas murallitas de humo que ya se han derrumbado 1000 veces y guarda en su patio numerosos caballos de madera, obsequio de amados traidores.
Ahora, en este mismo momento, empiezan a salir del interior de esos caballos los enemigos. ¿Con qué podemos ilustrar esta breve colección de asedios? De asedios y de resistencias. Cuando también pensaba en las resistencias ya en la historia moderna y en nuestras pampas, en nuestro país, en lo que después fue el país, la vuelta de obligado, ¿no? Que Claro. es una forma de resistencia tan original como el de esa muralla Así es, porque era una especie de muralla con cadenas que subacuáticas. impedía que los enemigos siguieran río arriba. Ujú. ¿Con qué vamos a musicalizar esto? ¿Hay tanguitos de asedios? No, pero podemos escuchar La Vuelta de Obligado, Ah, mira. que es un lindo triunfo que canta Alberto Merlo.